Hola vikingos y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal de Valkyria Apps, tu canal de programación. Y vamos a seguir con la sección de trucos Android. Os voy a enseñar hoy cómo poder parsear objetos JSON, ¿vale? En el grupo de WhatsApp tenemos un largo debate sobre qué es mejor, si utilizar un servidor personalizado o un servidor en PHP, por ejemplo, que nos dé servicios web, o utilizar Firebase. Vamos a ver las dos partes, pero para verlo digamos con perspectiva, primero tenemos que aprender qué es el JSON, ¿vale? Vamos a empezar a avanzar en la presentación. Bueno, JSON es un lenguaje de etiquetado y, como todos los lenguajes, sirven para transmitir información. La condición para que la transmisión de información sea satisfactoria es que el emisor y el receptor conozcan el lenguaje. Es exactamente igual que en una comunicación humana, por ejemplo. Si el emisor nos habla en serbio, pues a no ser que hayas estudiado serbio o que seas de descendencia serbia o cualquier otra cosa que no sea lo común, seguramente tú no lo entiendas. Igual que si tú le hablas en español, pues esa persona no te va a entender. Lo mismo pasa con la comunicación entre los servidores y las aplicaciones, ¿vale? Cuando nos queramos comunicar con un servidor, pues ambos dispositivos tienen que conocer el lenguaje. En este caso, pues JSON es uno de los lenguajes que se utilizan. Empezó siendo un lenguaje de codificación de objetos de JavaScript, pero poco a poco se ha ido ganando un puesto en el estándar, y ahora ya compite directamente con XML, que era el antiguo sistema, y bueno, está ya mucho más estandarizado y mucho más extendido. Entonces, seguramente si tocáis una aplicación nueva, la transmisión sea en lenguaje JSON, y si tenéis algún plan más de legacy o más antiguo, pues seguramente sea XML. La razón del cambio es que los ficheros JSON son bastante más pequeños que los XML, ya que los XML tienen una etiqueta de apertura y otra de cierre, y los JSON no. Bueno, pues después de esta pequeña introducción, vamos a ver cómo se estructura un fichero JSON, ¿vale? Los ficheros JSON tienen tres componentes entre sí que son combinables, ¿vale? Tenemos el tipo objeto JSON, que, como veis aquí, se puede marcar con las llaves, ¿vale? Luego tenemos arrays, que podemos hacer listados de elementos. Lo vamos a anotar con esta notación, lo vamos a marcar con esta notación. Y por último vamos a tener los atributos, que son tipos simples de datos. Todos estos elementos son combinables, es decir, dentro de un objeto puede haber atributos y un array, dentro de un array puede haber objetos, etcétera, etcétera. Lo que no puede haber es un objeto dentro de un atributo, porque entonces sería un objeto que contiene un objeto, ¿vale? Los atributos serían como las hojas de ese árbol. Por convenio, el root siempre debería ser un objeto JSON, con lo cual todos los ficheros JSON deberían empezar con estas llaves que nos dicen que lo que hay dentro es un objeto JSON. Y luego ya dentro puede haber cualquier cosa, o solo atributos, o objetos que contengan objetos, o un array que contenga objetos que contenga más arrays. Todo esto se puede ir combinando y anidando hasta el infinito, ¿vale? Aquí puede ser que esté un poquito la complejidad, pero una vez que veamos los ejemplos va a estar, yo creo, que muy claro. Bueno, ¿cómo vamos a leer un JSON? Vamos a tirar de dos clases que Android ya tiene implementadas en la máquina virtual, que vamos a poder utilizar, ¿vale? Son JSON Object y JSON Array. Esas clases nos van a permitir obtener JSON Objects, o sea, objetos JSON, dentro de nuestro objeto, o arrays, y lo vamos a poder meter en una clase, en un objeto, y vamos a poder acceder a sus métodos. Los métodos pues van a ser getString, si queremos ya acceder a los atributos, getInt, getFloat, o también, si son objetos anidados, podremos obtener getJSONObject y getJSONArray. Como particularidad de esto, estas dos clases, JSONObject y JSONArray, van a lanzar una excepción JSONException si no encuentran los valores que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, imaginad que tenemos un JSON Object y decimos getInt y el nombre del atributo, y resulta que ese atributo no es un entero, sino que es un array, por ejemplo. Entonces saltará la excepción JSONException.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues siempre que vayamos a tratar con JSON vamos a tener que abrir un bloque try-catch en el que capturemos esta excepción, de tal forma que si tenemos un error parseando, no nos afecta el funcionamiento de la aplicación, al funcionamiento crítico de la aplicación. Seguramente no podamos recibir el objeto que queríamos y la información será errónea, pero por lo menos no vamos a tener un crash. Vale, pues aquí tenemos un ejemplo de un fichero JSON, de un objeto JSON que nos puede mandar cualquier servidor. Vale, lo he cogido de la página oficial de JSON. Si lo miráis, me parece que es el segundo ejemplo que viene directamente en la portada. Y como veis, tenemos aquí la primera llave y aquí la segunda. Como habíamos dicho antes, por convenio, esto es un objeto JSON, ¿vale? Tendremos que parsearlo como un objeto JSON. Y después lo primero que tenemos, en este primer nivel de indentación, si veis, tenemos un objeto, porque tiene sus llaves, que se llama menú. Es decir, que hay un objeto, dentro del objeto raíz, hay un objeto JSON que se llama menú. Dentro de este objeto tenemos aquí un atributo que se llama ID y cuyo valor es file. Aquí otro atributo que se llama value y cuyo valor es file. Estos son tipos simples de datos, seguramente sean strings. Y tenemos también en este mismo nivel, dentro de este objeto menú, tenemos otro objeto JSON, que se llama popup. Vale, pues este empezaría aquí y acabaría aquí. ¿Qué hay dentro de ese objeto JSON? Bueno, pues hay un JSON array, es decir, un listado de 3 objetos JSON, porque empiezan y acaban con las llaves, que tienen las siguientes características. Los 3 objetos son iguales y tienen un atributo que se llama value y otro atributo que se llama onClick. Cada uno de estos tendrá un valor distinto, en este caso es new, y aquí habría que llamar a un método que se llama createNewDoc. Bueno, esto parece que es un objeto JSON que nos dice cómo deberíamos representar un menú de una aplicación de escritorio o algo así. Entonces, en el menú arriba, pues la cadena de texto que debe aparecer es new, y lo que tienes que ejecutar sería un método ficticio que se llama createNewDoc cuando lo pulses. Aquí acabaría el array, cerramos el objeto popup, cerramos el objeto menú y cerramos el objeto principal. Bueno, esto yo creo que como mejor se va a ver es con un ejemplo, y probablemente necesitéis un par de visionados si esto es la primera vez que lo veis. Seguramente con ver un par de veces el vídeo lo vais a entender bien. No obstante, vamos a probarlo físicamente, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Aquí tenemos una pequeña aplicación que he creado para... No tiene nada, ¿vale? Es un file new project y todo estándar, todo por defecto, solo lo único que le he metido ha sido hasta aquí, ¿vale? Bueno, lo primero que he hecho ha sido coger el string del objeto JSON con el que íbamos a trabajar, ¿vale? Lo he metido en un string, lo he pegado aquí. Estas cositas son porque el compilador mete /ns, etcétera, para que quede exactamente igual indentado y tal, y luego mete caracteres de escape para que imprima las comillas, etcétera, etcétera. Pero es exactamente el mismo objeto que hemos estado viendo en la presentación. ¿Vale? Como vemos, es un objeto JSON que tiene dentro un objeto que se llama menú, que tiene dentro 2 atributos y otro objeto JSON que tiene dentro un array que podemos ver aquí y acabaría aquí, y 3 objetos JSON con 2 atributos que son value y onClick. Bueno, lo primero es poner el try catch. Hemos visto en la presentación que esto podría dar un JSON exception, así que lo ponemos aquí. Aquí podréis poner un log si queréis, para comprobar cuál ha sido el error. Aún así, os pongo aquí el enlace de arriba al vídeo del log para que podáis trabajar con los logs si tenéis alguna dificultad o si no conocéis muy bien cómo hacerlo, y podréis poner pues cuál ha sido el error y bueno, ponerlo bonito para detectarlo rápidamente. Bueno, el primer paso sería cargar el JSON Object así en crudo como JSON Object, ¿vale? Entonces, la clase JSONObject tiene tiene un constructor que acepta un string. Si este string está bien formado, va a crear un objeto JSON, y si no, va a saltar la excepción. Vamos a imprimir aquí el objeto que hemos creado para que veáis que empieza con las llaves, etcétera, etcétera, y tiene menú, tal, para que veáis que es el objeto base.
Después vamos a obtener el objeto menú, vamos a sumergirnos un nivel más de profundidad y vamos a obtener el objeto menú y lo vamos a imprimir. La clase JSONObject sobreescribe el método toString y lo pone bonito para que sea legible por un humano, ¿vale? Entonces vamos a poder verlo claramente. Lo va a poner en una línea, va a ser un poco complejo, luego nos lo podemos llevar a una web de estas de Beautifier que se llaman, que te lo ponen bonito, indentado y tal. Bueno, después vamos a entrar en el menú, en el objeto menú y vamos a acceder a los dos atributos que son de tipo string. Para ello vamos a coger el método getString y le vamos a pasar el nombre del parámetro, que es id. De manera análoga lo vamos a coger con el value y lo vamos a guardar en dos variables de tipo string que luego vamos a mostrar aquí. El id y aquí el value. Y por último vamos a volver a hacer lo mismo que hemos hecho al principio, aquí y aquí, y vamos a crear el objeto popup, que es un objeto JSON que lo vamos a obtener del menú object. Como está contenido dentro del objeto menú, vamos a poder acceder con getJSONObject y con el nombre del objeto, que es popup. Después vamos a mostrarlo todo. Vamos a mostrar los dos atributos, como hemos dicho, y el objeto popup en una línea. Vamos a volver a entrar en el objeto popup y vamos a iterar el array. El array se obtiene de esta forma, lo vamos a intentar, es un objeto JSONArray y se obtiene con el nombre del objeto y getJSONArray y el nombre del array. El nombre del array es menuItem, está aquí. Recordad que esto es sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces tenéis que ponerlo exactamente tal cual está en el objeto. Si ponéis una mayúscula de más o una mayúscula de menos o un espacio, un guión, todo eso no se lo va a tragar y va a saltar excepción. Debe ser exactamente igual. Muchísimos problemas de parseo de JSON vienen por eso, ¿vale? Luego, para recorrer el array vamos a recorrerlo como se recorre siempre, ¿vale? Creamos un bucle for con una variable índice que empieza en 0. Y luego para obtener la dimensión del array, la longitud del array, vamos a usar el método length. Este es muy parecido a los arrays de tipos simples de datos, pero es un método, no es un atributo, ¿vale? Entonces así tendríamos la longitud del array. En este caso daría 3. Incrementaremos la variable i en cada paso, como siempre. Y dentro del array hay objetos. Entonces vamos a instanciar el objeto, que se vamos a llamar menú JSONObject, y vamos a hacerlo con getJSONObject y la posición. El objeto de la posición 0 va a ser pues el primer objeto, el de este. El objeto de la posición 1, el objeto de la posición 2. Así que de esta forma podríamos obtener los objetos. Recordad que como esto es un array, ¿vale? MenuItem es un JSONArray, vamos a poder obtener el objeto de la posición i. Si fuera un objeto en vez de un array, no vamos a poder llegar a este método, ¿vale? Para ello vamos a instanciar los atributos, cada uno con su valor. En menú value vamos a obtener el value, que va a ser en uno new, open y close, y en otro el valor del onClick, que va a ser create new doc, open doc y close doc. Y por último los vamos a imprimir todos para ver que todo se ha parseado correctamente. Vamos a ejecutar el programa y aparecerá aquí. Ya estamos filtrando por nuestro tag. Cuando entre por aquí va a imprimir primero el primer objeto. El objeto en crudo es tal, empieza con su llave y acabará con su llave al final del todo. ¿Veis? Ahí al final. Lo que pasa es que lo pone en una línea y no se ve claramente. Luego vamos a acceder al objeto menú y veis que aquí ya han profundizado un nivel y ya no aparece lo de menú, pero aparece todo lo demás y al final aparecería una llave menos, ¿vale? Si queréis verlo aquí hay corchete llave llave y aquí hay corchete llave llave llave. La última llave la ha quitado. Después vamos a entrar en los atributos del objeto menú, ¿vale? El primero es el id, que es file con minúscula, aquí está. Y el segundo es el value, que es file con mayúscula. Aquí está y aquí está. Y por último tiene un objeto JSON que se llama popup, que aparece aquí, que tiene dentro un array que se llama menuItem. Recorriendo el array vamos a obtener el objeto en la posición 0, cuyo valor es new, y el onClick es
create new doc, new, create new doc. El siguiente es open, open doc, y el siguiente es close, close doc, ¿vale? Esto sería como un fichero de definición del menú de una aplicación de escritorio, por ejemplo. Entonces te dice qué es lo que tiene que mostrar cada botón y qué método tendría que ejecutar. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de JSON, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si os ha quedado alguna duda, podéis volverlo a visualizar. También podéis dejarme un comentario pidiéndome que repase algún concepto en particular, o también podéis entrar en los grupos de Telegram y WhatsApp, que hay una gran comunidad, como siempre digo, en la que hablamos constantemente de este tipo de cosas y resolvemos dudas y bueno, se está creando una comunidad muy chula y con muy buen rollo, ¿vale? Y como siempre, si os gustan estos vídeos, pues suscribiros, dadle a like, contactadme por la página web, por el canal, por los chats, por donde queráis, para sugerirme cosas o bueno, lo que necesitéis. Creo que soy bastante fácil de localizar. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo, vikingos. Hasta luego.